bienvenidos a la clase del día de hoy de Fundamentos de Metrología. El tema que vamos a tratar hoy es cadena de trazabilidad con los señores de primero de bachillerato D en la materia de Fundamentos de Metrología. Soy Juan Saavedra, bienvenidos el día de hoy, 28 de abril del 2020. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es resaltar la destreza que queremos alcanzar, y el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar el principio de trazabilidad aplicado en los procesos de producción de forma eficiente. Lo que queremos es que usted entienda y comprenda los siguientes temas. ¿Qué es calibración? ¿Qué es incertidumbre? ¿Qué es la cadena de trazabilidad como tal? Y las definiciones de precisión, exactitud y veracidad. Vamos a trabajar con estos elementos. Para iniciar, vamos a dar lectura a esta diapositiva. ¿Quién me va a colaborar? Señor Tipan Luisa. A ver, dicen. Lectura. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Ya. Dice, ¿qué entiende de esa frase? Que si es que te esmeras en lo que tú quieres, lo puedes conseguir. Correcto. Entonces, todos tus sueños pueden hacerse realidad, ¿no? Entonces, si usted tiene algo pensado, algo planeado, quiere hacer algo, que nadie le diga que usted no puede. Lo único que tiene que hacer es tener el coraje de perseguirlos, ¿no es cierto? Que sigan trabajando, que sigan haciendo las cosas para conseguir las metas y los objetivos que ustedes se puedan trazar, ¿sí? Que nadie les diga que ustedes no pueden. Vamos a avanzar. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, ya saben, vamos a trabajar el día de hoy con 2 capturas de pantalla. La primera se encuentra en este momento allí. Entonces, tenemos captura de pantalla. Dice realizar una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes, una con líneas los elementos de las columnas correspondientes. Entonces, esto fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, es un repaso. La clase anterior habíamos visto lo que era rugosidad y cómo se medía esta rugosidad con diferentes instrumentos. Dentro de ella estamos con estos símbolos que me permitirían saber cuál es la rugosidad de los materiales. ¿Ya? Creo que ya deben de haberla tomado, no hay problema, no la envían con el trabajo de la clase de hoy. Vamos a iniciar. Entonces, para iniciar, lo primero que habíamos dicho es que ustedes deben de saber qué es la calibración. Vamos a dar un entorno breve acerca de la importancia que tiene la calibración y para qué está funcionando, y de allí daremos la definición de la misma. Entonces, las exigencias de una calidad concertada, ya habíamos dicho que era el control de calidad total, en la industria actual hacen necesaria la aparición de los sistemas de aseguramiento de gestión de la calidad encaminados a evaluar y asegurar que los productos y servicios respondan a las expectativas de calidad de los clientes. Señor Sánchez, ¿qué era la calidad? Para el resto, por favor, me ayudan con la información en el chat. La calidad era o sea, el máximo provecho que se le puede sacar a un producto. Máximo provecho, decía. La calidad son las características que tiene que tener algún elemento o producto para satisfacer las necesidades de un cliente, ¿ok? Entonces, la calibración busca que se cumplan estos estándares de calidad, ¿sí? Como herramientas para el control y evaluación de algunos parámetros de calidad se establecen los mecanismos de medición, inspección y ensayos. En el campo de la medida, no todo consiste en disponer de los mejores instrumentos. No todo consiste en disponer de los mejores instrumentos. Disculpan. La tendencia actual es definir las características metrológicas de los equipos mediante el concepto de incertidumbre de medida. Entonces ya vamos a llegar a esto. ¿Qué es lo que buscamos con la calibración? Regular y tener certeza de que los productos que nosotros vendemos son eficientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la calibración? La calibración corresponde al conjunto de operaciones que establecen en unas condiciones específicas la relación que existe entre los valores indicados
por un instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud física a través de patrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la calibración? Simplemente el conjunto de trabajos, operaciones, procesos en los que nosotros, esto debe estar completamente controlado, por eso dice que debe estar en condiciones específicas, para verificar qué relación tiene un instrumento de medida, ¿sí?, con respecto al valor físico real. En realidad, cuando nosotros tomamos una medición, nosotros lo que estamos haciendo es comparando, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Comparamos un elemento con una unidad de medida establecida previamente. Pero la calibración lo que va a hacer es identificar o buscar que los instrumentos de medida nos den el valor más real posible. Siempre que nosotros estamos midiendo, tenemos lo que se denomina el principio de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente nosotros vamos a tener un valor que no es completamente el real de una magnitud física. Por eso nosotros debemos de realizar la calibración. Por ejemplo, fuera de esto, de que nosotros al medir podemos tener un valor erróneo, últimamente estamos hablando mucho de estos inconvenientes que se han dado en algunos mercados, que se está falseando las balanzas. ¿Para qué? Para que cuando le pesan a usted un producto, estas den una marca, pero le están vendiendo menor cantidad de ese producto. ¿Qué es lo que hacen con esto? Simplemente están sacando una ventaja o un provecho de algo que corresponde a la parte de la metodología. ¿Y cómo se logra esto? Descalibrando las balanzas. Entonces, la balanza, ¿qué es lo que está dando? Está dando un valor incorrecto. Lo que busca la calibración es que el elemento que estoy utilizando para medir sea lo más cercano a la realidad posible. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que sabiendo que calibrar es el proceso que nos ayuda a que nuestro instrumento sea lo más preciso o que me dé las medidas lo más cercanas a la realidad posible, vamos a pasar a lo que es incertidumbre. Entonces, vamos a repetir. Calibración. Procedimientos que me permiten acercarme a resultados reales. ¿Sí? Procedimientos que me permiten acercarme a resultados reales. Segundo, incertidumbre. El valor numérico de la magnitud física siempre es desconocido. Al medir solo podemos aspirar a conocer el valor de la misma con cierta aproximación o incertidumbre. Entonces aquí ya entramos con esta palabrita que dice incertidumbre. Cuando decimos que medimos alguna magnitud física, siempre vamos a desconocer su valor. Pero al momento de medir nosotros vamos a conocer un valor aproximado. ¿De qué va a depender esta aproximación? Pues de varios factores. Por ejemplo, no es lo mismo si yo mido como está en la gráfica, dice que yo estoy midiendo un pedazo de madera con una regla, a medirla con un calibrador o medirla con un micrómetro. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener un rango ya habíamos dicho, un rango de apreciación más pequeño. Por ende, la incertidumbre va a ser menor, porque me van a dar datos más reales. ¿Sí? Entonces, obtenemos al comparar la magnitud a medir con un patrón, cuyo valor consideramos convencionalmente verdadero, asociado a la correspondiente incertidumbre. ¿Sí? Entonces, nosotros tomamos en cuenta que todas las reglas van a tener los mismos valores, pero por algún fallo que puedan tener en las máquinas, producción y demás, nosotros tal vez estamos midiendo con un instrumento que no está calibrado de forma correcta. Entonces, ¿a qué llamamos incertidumbre como tal? La incertidumbre es el intervalo de medidas en torno al valor de una indicación del equipo. ¿Qué es la incertidumbre? Son los valores que me dan una herramienta o un instrumento de medida que me va a permitir garantizar con un nivel de probabilidad determinado que se encuentran dentro del valor real de la magnitud medida. Esto también puede variar en base al empleo inadecuado de instrumentos de medición que produce aumento en los costes y en los errores de lo que corresponde a este sistema. ¿Sí? Ya. Entonces, la incertidumbre corresponde al intervalo o a la variante de dimensiones que me puede dar un instrumento.
bien sea porque este tiene algún error en su calibración o porque yo lo estoy utilizando de forma inadecuada. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior en la parte de errores de medición, hace 2 clases, ¿ya? Entonces, nuevamente, repito, tenemos primero calibración, procesos para que mi instrumento me dé los valores más reales posibles. Segundo, incertidumbre, es el intervalo o la variación de medidas que yo puedo obtener por mala utilización de un instrumento o porque el instrumento se encuentra descalibrado. Ahora sí, ¿qué es la cadena de trazabilidad? Para comprender lo que es la cadena de trazabilidad, vamos a iniciar con lo que es la trazabilidad. La trazabilidad es la propiedad del resultado de una medición, por la cual esta puede ser relacionada o referida a los patrones nacionales o internacionales adecuados, por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de intercomparaciones. Entonces, la trazabilidad simplemente es la propiedad para llegar a una medida real, ¿sí? La propiedad para obtener una medida real, ¿por medio de qué? Por medio de la comparación. ¿Comparación entre qué elementos? Entre lo que se denominan patrones nacionales o internacionales. La cadena de trazabilidad, como se ha explicado, se remite a referencias aceptables para las partes, patrones reconocidos a nivel nacional e internacional. Por lo general, un patrón nacional o internacional. Se trata de una sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una referencia mediante una jerarquía de calibración. Entonces, aquí vamos a distinguir 2 términos. El primero es diseminación y el segundo que nos corresponde a nosotros trabajar es trazabilidad. Vamos a tratar de explicar este pequeño gráfico, quiero que presten atención. Aquí nosotros encontramos el patrón internacional, ¿sí? Es el valor referente a nivel internacional obtenido en comparación clave internacional. O sea, este es el medio que aquí en el Ecuador, en Estados Unidos, en la China, en Europa, se establece como un valor definido, determinado. Por ejemplo, estábamos hablando al principio de las balanzas. Entonces decimos que aquí nosotros vamos a tener un patrón que diga que esto equivale a 1 kilogramo. Entonces, ese patrón es el que se rige en todo el mundo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? En el segundo, nosotros vamos a tener un patrón nacional. En este caso, corresponde a laboratorios asociados a los centros de metrología de cada uno de los países. Sí, dígame. Dígame. No. Vamos a seguir avanzando. Entonces, la diseminación... ¿Cómo se adulteran las balanzas? ¿Puede ser penalizado? Sí, se adulteran las balanzas, es penalizado. En el caso de nuestro país, hay normas correspondientes que van desde los cierres de locales hasta pagos de multas por, eso se denomina fraude, ¿sí? Es un tipo de fraude que se está realizando, ¿ya? Entonces, la diseminación dice que va del patrón internacional hacia el instrumento de medida que usted utiliza. Va en esa dirección. La trazabilidad va en sentido opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? La trazabilidad empieza en el instrumento de medida, ¿sí? Que en este caso vamos a poner el ejemplo en el que estábamos trabajando, es la balanza, ¿sí? En esto ocurre en empresas, industrias y en el público en general, ¿ok? De allí dice que este instrumento tendrá que ser revisado o calibrado con lo que nosotros conocemos como patrón de trabajo. ¿Quiénes hacen esto? Los laboratorios de calibración. En nuestro caso lo van a hacer intendentes, lo van a hacer los diferentes dependencias del gobierno que están buscando que haya las ventas de forma legal. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a un mercado y utilizan un patrón que simplemente es una pequeña pesa que saben que pesa 1 kilo. Sí, una pequeña pesa, un pequeño cilindro de metal metálico generalmente que saben que su peso es 1 kilo. Lo que hacen es poner encima de la balanza. Y la balanza tiene que darles exactamente 1 kilo o un margen de error que ellos mismos tienen que determinar. Dentro de ese margen de error tiene que ser un límite de tolerancia mayor o menor. Entonces, si está dentro de esos límites, la balanza está funcionando o se tiene que hacer una regulación para que esté en los términos exactos. Si está muy separado de esos límites, quiere decir que se alteró o se quitó la calibración para sacar un provecho, un beneficio. Eso quiere decir que ya está completamente descalibrado, ¿sí? Después de esto, entran a los patrones de referencia. Este patrón de referencia corresponde a patrones que se encuentran ya
estandarizados a niveles, en este caso, serían locales, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ellos se llevaría la balanza hacia un laboratorio de metrología que esté acreditado por nuestra ciudad y se haría la revisión y si es el caso, se puede hacer la regulación o la calibración para que ésta funcione de forma adecuada. Y en subsiguiente, si se quiere seguir haciendo un poco más minucioso, se seguiría las otras instancias, que son patrones de calibración nacionales e internacionales. ¿Estamos? Entonces, esa es la cadena de trazabilidad. Es la cadena que me permite a mí identificar que un instrumento está funcionando. ¿Ok? Entonces, tengo 3 cosas hasta aquí. Calibración, procesos para que un instrumento me dé medidas lo más reales posibles. Incertidumbre, son los valores que por mala utilización del instrumento, porque el instrumento se encuentra descalibrado o por otras circunstancias, me pueden dar fuera de la medida real. Y cadena de trazabilidad es el proceso, ¿sí? Se trata de la sucesión de patrones para llegar a que el instrumento de medida que yo utilizo me dé valores reales. Trazabilidad de mediciones. Para la trazabilidad de mediciones nosotros vamos a tener 6 pasos o 6 elementos. El primero es la cadena de comparaciones. Esto corresponde a la revisión de patrones nacionales e internacionales. Lo primero que se tiene que hacer es revisar, en este caso ya hablamos de la metrología legal, se tiene que revisar qué patrones se van a utilizar. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de la masa, que vendría a ser el peso comúnmente hablando. En nuestro caso utilizamos mucho el kilo, pero en otros países utilizan la libra. Entonces ahí tendremos que revisar cuál es el patrón que nosotros vamos a utilizar para hacer las comparaciones, ¿no es cierto? Si utilizamos el gramo, la libra, el kilogramo, todas estas cosas. Entonces revisamos y nuestra metrología nos va a indicar qué tipo de patrones yo debo de ocupar como base. Segundo, tenemos que ubicar cuál es nuestra incertidumbre de la medición. El valor obtenido de una medición es una aproximación al valor verdadero. Como ya decíamos, ¿cuáles serían los límites máximos y mínimos dentro de lo que algo está funcionando bien? Entonces, si me venden 1 kilogramo con 2 gramos más o con 2 gramos menos, los entes pertinentes me van a decir está bien. Pero si me venden 1 kilogramo menos 200 gramos, eso ya no está bien. O sea, está fuera del marco de incertidumbre. Entonces, lo primero, cadena de comparaciones. O sea, ubicar cuáles son nuestros patrones nacionales e internacionales. Segundo, la incertidumbre. ¿Cuáles son los valores que me permiten que algo esté funcionando de forma correcta? Tercero, documentación. Los registros deben ser, los resultados, perdón, deben ser registrados de manera que puedan ser verificados. Entonces, nosotros debemos de llevar un registro o una estadística de los valores encontrados en los 2 procesos anteriores, tanto en cuáles son nuestros patrones nacionales e internacionales, como cuáles son los márgenes de funcionamiento real de uno de los instrumentos. Cuarto, tenemos la competencia técnica, ¿sí? En este caso vamos a hablar acerca de la demostración mediante las acreditaciones. Entonces, nuestras autoridades tendrán que acreditar a ciertas dependencias, decirles, ustedes están calificados para verificar que las balanzas estén funcionando bien, que las reglas en realidad estén midiendo 30 centímetros, ¿sí? Entonces, se tendrá que acreditar a diferentes instancias para poder acreditar lo que corresponde a esto acerca de las mediciones, ¿sí? Sistema Internacional de Unidades encadena lo que corresponde a la terminología de patrones principales para realizar específicamente las unidades del SI, ¿no? El Sistema Internacional de Medidas. Y por último, los intervalos de calibración en función de una serie de variables. ¿Qué es esto de los intervalos de calibración? Cada cuánto tiempo yo debo someter a una calibración a mi instrumento de medida. Por ejemplo, yo tengo una balanza, esa balanza cada cierto periodo de tiempo, porque los resortes se aflojan, porque el resorte pierde su capacidad, tiende a cambiar su lectura. Pero si yo hago un mantenimiento y yo hago los cambios respectivos, yo voy a tener una lectura efectiva dentro de un mismo instrumento. Entonces, yo tendré que tener una serie de intervalos o debo de tener un tiempo determinado para hacer mi arreglo, ¿no? Si yo ya comprendo qué es la calibración,
la incertidumbre, la cadena de trazabilidad y cuáles son sus procesos, vamos a hablar acerca brevemente de los patrones. El patrón es la medida materializada, instrumento de medida o material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar o reproducir una unidad o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. El patrón está relacionado con el valor convencionalmente verdadero de la magnitud física de medida. En el gráfico que vemos allí corresponde una caja de patrones de mediciones de longitud. Si ustedes pueden ver, ahí está la marca. Ellos trabajan a nivel mundial con respecto a este tipo de elementos para poder calibrar los instrumentos. Para calibrar un instrumento siempre debemos de disponer de un patrón de calibración mejor que el instrumento a calibrar. ¿Qué indica esto? Que yo no puedo comparar. Por ejemplo, tengo un calibrador Vernier y voy a comparar o revisar si mi calibrador Vernier funciona utilizando una regla. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque la regla en realidad tiene un menor índice o un índice más alto de incertidumbre que el calibrador Vernier. ¿Por qué? Porque la regla tiene medidas más grandes que el calibrador Vernier. Entonces, yo siempre tendré que utilizar un patrón de calibración que sea mejor que el instrumento que voy a calibrar. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? A tres cosas: división de escala, precisión, exactitud y veracidad, y los procedimientos de medida y verificación. ¿Qué técnicas se utilizan? Se utilizan dos técnicas. La primera dice que es de útiles de medición y comparación del producto mecanizado, y la segunda es de útiles de medición directa, instrumentos de comparación e instrumentos de verificación. Vamos a la parte que nos compete, que es longitud. Ya habíamos hecho algunas referencias a lo que es masa o peso, pero a nosotros nos compete medición. Entonces, si yo quiero verificar que mi calibrador Vernier, o mi micrómetro, mi alesómetro, mi reloj comparador, mi instrumento de medida de longitud se encuentra bien calibrado, o sea, que las medidas que yo vaya a tomar con ese instrumento son las más reales posibles, yo tendré que compararlos con uno de estos elementos. Entonces, yo tomaré esta pieza de aquí que la estoy pintando en este momento de amarillo. Allí dice 19 milímetros. Entonces, yo voy a ponerlo entre los topes de mi calibrador o mi micrómetro, cierro por completo. ¿Y cuánto me debe dar? Exactamente 19 milímetros. Entonces, si va un poco más o un poco menos, quiere decir que ya hay un error en la medición y obviamente yo estoy teniendo errores equivocados. Lecturas equivocadas, perdón. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Tres definiciones importantes que nosotros debemos considerar en cuanto a esto de la cadena de trazabilidad son los siguientes: precisión, exactitud y veracidad. ¿Qué es la precisión? Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. Esta cualidad debe evaluarse a corto plazo, no debe confundirse exactitud ni con reproducibilidad. Entonces, la precisión es la capacidad de un instrumento de repetir el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Entonces, si usted toma una pieza, vamos a tomar el patrón anterior, y la medimos de una misma forma y me da los 19 milímetros exactos, después de un momento volvemos a repetir el proceso y me da 19.02 centésimas de milímetro. Eso quiere decir que ese instrumento no tiene la precisión necesaria. ¿Por qué? Porque debería darme 19 milímetros exactos. Entonces, la precisión es la capacidad de un instrumento de dar el resultado, el mismo resultado, en mediciones distintas realizadas bajo condiciones estándar. ¿Qué es la exactitud? Se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor real de la magnitud. La exactitud es diferente a la precisión. Entonces, comparamos. Precisión, repetir la misma medida bajo las mismas circunstancias. Exactitud, capacidad de un instrumento de darme el valor más cercano al real de una magnitud. O sea, precisión, repetir la misma medida en varias tomas. Exactitud, darme el resultado más cercano al real, o sea, que tenga menor rango de falla. En la precisión no estamos hablando tanto del rango de falla o de incertidumbre, pero en la exactitud sí. ¿Ya? Perfecto, perfecto. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es frecuente también la utilización del término veracidad de la medida.
que el BIM define como la proximidad entre la medida de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. El BMI corresponde al vocabulario internacional de metrología, para que ustedes lo sepan. Entonces, la veracidad es la proximidad entre el promedio de las medidas y el valor de referencia. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el elemento de referencia que tenía 19 milímetros, ¿sí? Entonces, ese es mi valor real, porque esa ya es un elemento de calibración. Entonces, 19 es mi valor exacto. El valor real, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar con un instrumento de medida determinado y me va a dar, voy a tomar 10 medidas. Entonces, la primera me sale 19,1, la segunda 19,2, la otra 18,1, la otra 18,9 y así diferentes dimensiones. Entonces, yo de todas estas 10 dimensiones diferentes que tomé, voy a sacar un promedio, ¿sí? Voy a sacar un promedio. Supongamos que este promedio me da 19,3. Entonces, ¿qué es la veracidad? Es la proximidad entre la media, que sería 19,3, y el valor real, que es 19. Entonces, la proximidad en este caso serían 3 décimas. Esa corresponde a la veracidad de un instrumento de medición. Es la cercanía que existe entre un valor medio de tomas de medición. Un valor promedio dice de un número infinito porque usted puede hacer 10 mediciones y sacar un promedio, puede hacer 1000 mediciones y sacar un promedio, por eso es un número infinito, de valores medidos repetidos y el valor de referencia o el valor base que nosotros conocemos. Si es que tienen alguna inquietud, por favor, me la hacen saber. Vamos a ir finalizando por cuestiones del tiempo. Tenemos ahí la segunda captura de pantalla, por favor. Les vamos a dar 5 segundos para que ustedes tomen la captura. 1, 2, No me sale, dice. 4, 5, ya. ¿Ya le salió? No, ¿No todavía? ya. 5 segundos más. 1, 2, 3, No, 4, espera. Ya, listen. 5. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Tenemos 2 capturas de pantalla. Vamos a recordar entonces 4 cosas importantes. Primero, calibración. La calibración es el conjunto de operaciones que se establecen en condiciones específicas si los valores de un instrumento reflejan los resultados reales de comparación con unidades determinadas. Calibrar es simplemente hacer que un equipo, que un instrumento funcione adecuadamente. Segundo, incertidumbre. La incertidumbre corresponde al intervalo de medidas en torno al valor de una indicación del equipo, dentro del cual podemos garantizar con un nivel de probabilidad determinado que se encuentra el valor real de la magnitud medida. Entonces, es el rango que yo tengo para saber que mi instrumento puede estarme dando un valor erróneo, ¿sí? Entonces, el rango de posibilidad en donde yo sé que dentro de ese rango está el valor real. Tercero, cadena de trazabilidad. Se trata de la sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una referencia mediante una jerarquía de calibración. La jerarquía de calibración nosotros habíamos visto que tiene dos direcciones, ¿no? Nosotros hablamos de la trazabilidad que va desde el instrumento como tal y todos los subsiguientes patrones que me van a verificar que ese instrumento funciona de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Y por último, las tres definiciones que necesitamos saber. Precisión, capacidad de dar el mismo resultado bajo las mismas circunstancias en la cantidad de tomas que sean, ¿cierto? Exactitud, capacidad de acercarse a la medida real de un instrumento. Veracidad, promedio entre los valores medidos y el valor real. Es la diferencia que existe entre estos promedios. ¿Ya? Actividad de aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar esta semana? Primero, lectura, subrayar ideas principales y pintar imágenes del módulo de la página 65 a la página 70. Segundo, vamos a elaborar un mapa conceptual en el cuaderno acerca del principio de trazabilidad, indicando las definiciones importantes de todo lo que hemos visto en esta clase, que está en su libro también. Esto se va a entregar hasta el lunes 4, hasta el martes, perdón, no, sí es lunes, hasta el lunes 4 de mayo a las 2 de la tarde. Por favor, ¿por qué les pongo un día antes de la clase? Porque hasta ahí yo ya reviso y sé quiénes entregaron y quiénes no. Al día de hoy tengo el problema de que nadie ha entregado.
pero tienen hasta hoy a las 2 de la tarde para entregar, así que la próxima semana tendrán hasta el lunes 2 de la tarde, ¿ok? Se encuentra ahí el código del Classroom para que ustedes puedan subir sus trabajos al Classroom. Por favor, hagámoslo de esa forma. Y por último, participar en actividades durante clase. Ahí me parece que hicimos 2 preguntas que están contestadas en el chat y tienen 2 capturas de pantalla adicionales. Señores, muchísimas gracias por la participación activa durante esta clase. Les agradecemos por estar pendientes, por su participación y nuevamente cumplan con sus trabajos. Quédense en casa. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.